cada uno tiene una propuesta. ¿Ustedes conocían cada uno la propuesta de uno y del otro? Me imagino que no. ¿O sí? Vi unas entrevistas de Eustoquio recientes con sus planteamientos y más o menos tenía unas ideas, ¿no? Y sobre esto último que acaba de plantear Eustoquio, creo que es verdad. O sea, el camino todavía está lleno de incertidumbres. No hay una certeza de que las elecciones del 28 de julio no se vaya a enfrentar a un tropiezo o a un obstáculo de una excusa, ¿no? Un pretexto de última hora para justificar que se pospongan o que se suspendan. Y en ese sentido, bueno, como se dice, los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios, ¿no? Y habría que tener una estrategia para cada uno de ellos, ¿no? Porque habrá que ver cómo va a correr Edmundo González en las encuestas. Ya vimos el primer pulso, la primera medición de Jesús Seguías y Datincorp, ¿no? 62% de Edmundo González versus 20% Nicolás Maduro en un escenario polarizado. Entonces, si el gobierno ve que lo están metiendo en esa autopista sin retorno de unas elecciones que sabe va a perder, vuelvo entonces con lo que planteaba en la primera intervención. O sea, esa alternabilidad en el poder o esa posibilidad de que esas elecciones finalmente se realicen el 28 de julio va a depender muchísimo de cuáles serían esas garantías, ¿no? de no persecución que negociaría el gobierno para, bueno, decidir ir hasta el 28 de julio y entregar el poder en caso de perder. Nuestra propuesta se basa en que esa propuesta tiene, o ese planteamiento que se le haga al gobierno, tiene que ser creíble y tiene que ser viable, ¿no? Y en ese sentido hemos planteado que esa certeza de no persecución se puede hacer reactivando unos mecanismos que existieron en Venezuela, que se aplican en otros países, y es, por ejemplo, que el presidente de la República, el expresidente, sea considerado o reciba la condición de diputado vitalicio con inmunidad parlamentaria, tal y como se estableció en la Constitución de 1961, que fue derogada esa figura luego en la Constitución del 99. Ahora, para asegurar la alternabilidad en el poder, hay que derogar los incentivos, ¿no? Para que quien esté mandando se aferre al poder. Y el principal incentivo está en la propia Constitución, ¿no? Cuando se reformó y se introdujo la figura de la reelección indefinida, bueno, quien está entonces en el gobierno tiende a postularse una y otra vez y compite con ventaja al estar justamente controlando los recursos y la estructura del gobierno. Pues entonces, habría también que reformar la Constitución, eliminar la figura de la reelección indefinida, reducir también el mandato constitucional de 6 a 5 o a 4 años con una sola e inmediata reelección, de modo tal que el que gane una elección tenga la posibilidad de desarrollar su proyecto de país durante 8 o 10 años, en dependencia de si se escoge 4 o 5, que también se elimine la figura del referéndum revocatorio por el caos y los problemas que ha generado, que se active el mecanismo de segunda vuelta o balotaje presidencial para reducir el exagerado peso que tiene el presidente de la República y que quien gane con por lo menos el 51% de los votos. Hemos visto, por ejemplo, el domingo hubo unas elecciones en Panamá y el candidato ganó con 33% de los votos, con mayoría simple, y entonces eso no permite hacer esas alianzas políticas que son las que dan precisamente ese contrapeso, ¿no? Y finalmente las garantías para el gobierno saliente vendrían dadas con la designación del presidente de la República como diputado vitalicio, la designación por esta vez del vicepresidente ejecutivo y los vicepresidentes sectoriales como diputados con inmunidad parlamentaria por delitos políticos por 2 periodos constitucionales y por un periodo para el resto de los ministros, de tal manera que tengan el incentivo de entregar el poder en caso de perder las elecciones. Víctor, pero mírale la cara a Eustoquio se está riendo por algo. A mí me da la impresión de que esa propuesta tuya, que se ve que está muy bien estudiada y formulada, pues no está planteada para esta elección, imposible en este tiempo, porque tú estás planteando una reforma constitucional
un cambio que seguramente sea necesario, el balotaje, la reducción del cambio de la reforma constitucional, de la enmienda, pero que aprobó la reelección indefinida. Todo eso implica una serie de cambios y discusiones que eso no da chance de hacerlo en este tiempo. Bueno, pero le dejo la palabra a Eustoquio, que se estaba riendo. Te agarramos, Eustoquio, con una sonrisa de político allí. ¿Qué pensaste cuando estabas escuchando la propuesta? Bueno, no, que tenemos una buena coincidencia, solo que yo ubico las soluciones que plantea Víctor en la segunda etapa, no para la coyuntura electoral. Nosotros creemos en que la crisis continuada de 60 años que hay en Venezuela, donde todo gobierno que va llegando a Miraflores deja el país peor que como está, incorpora algunos antecedentes políticos y incorpora también, agrega algunos valores políticos muy importantes, que es que las ideologías en su extremo y los excesos partidistas hay que dejarlos de lado. Otro problema que yo observo es que los planteamientos de Víctor están solucionados en la Constitución. Yo fui constituyente en el 99 y yo creo que los problemas que tenemos es porque no se observa los principios y los valores constitucionales, porque la Constitución del 99, fue un error de nosotros, en muchos aspectos reproduce los principios, los derechos y los deberes de los ciudadanos y de las personas jurídicas y naturales, pero no los garantice. Por eso que establece separación de poderes, pero no hay separación de poderes. Mira, yo creo que en este proceso, a propósito del reconocimiento, y algo que con buenos sentimientos, tengo que reconocerlo aquí, dice Víctor. El problema es que es muy difícil algunas cosas que se plantean ahí, porque Maduro evidentemente no le dan los votos, no tiene margen de maniobra. Maduro tiene muchos años preparando unos resultados electorales que complementen con la astucia por la vía de los hechos los votos que no tiene para mantenerse en el poder. Entonces imagínate tú un hombre que no puede montar un fraude porque la judicialización de más de 30 partidos del polo patriótico y de la oposición no le dio resultado. Tampoco fue una inversión dejarle la inhabilitación a María Corina, porque ya María Corina, para poner a ganar un candidato, no necesita ser candidata. Se demostró con la doctora Corina Giorni, que en 24 horas ya a María Corina le había transferido votos a su imagen suficiente para ganarle a Maduro. Y yo no tengo la menor duda de que se respetó por fatalidad, por un problema de costos-beneficios, la candidatura de Edmundo González. Entonces, un presidente que no puede ganar por un fraude que no puede, y no puede evitar que las elecciones vayan el 28, luego compite y pierden y tiene que poner condiciones para entregar. No, señor. Si Maduro pierde las elecciones, tiene que irse para su casa, para hacer oposición, y al que gane va a gobernar conforme a la Constitución para Miraflores, y no tiene por qué estar persiguiendo a nadie. Por eso está la fuerza de la opinión pública, por eso están los principios constitucionales, para eso es la legalidad del país, y para eso es la experiencia que nos ha dado que estos gobiernos que abusan no pueden mantenerse bajo una línea de autoritarismo. De tal manera que yo creo que el gran pacto que hay que hacer en Venezuela es para el respeto de la constitucionalidad del país. Y yo creo que en ese sentido hay mucho que esperar. Y cuando yo te decía en el segmento anterior de mi intervención, que si bien es cierto hay un tramo muy delicado de aquí al 28 y otro del 28 al 10 de enero cuando deben tomarse posición del poder, yo veo que es muy peligroso lo que pueda pasar de aquí al 28, porque si a Maduro no le dan las cuentas en una negociación política que está en marcha para entregar el poder a cambio de salvar muchos poderes, y entendiendo que Maduro, si deja que se den las elecciones del 28 y gana Edmundo González, paga todo de una vez y queda sin fuerza para exigir lo que le corresponde, entonces aquí se pone en peligro la realización de las elecciones.
Y yo te digo esto porque hay muchas cosas importantes de aquí hablar, pero lo emblemático, lo dramático en esta hora que estamos hablando es lo que se proyecta de aquí al 28 y es muy peligroso.